Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Ariel González Guerrero. Él es ingeniero de sistemas con especialidad en software. También estudió el programa Oracle University en Estados Unidos y Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Pucamaima nuestra. Es profesor, investigador, articulista y presidente del grupo Gestión Informática con más de 25 años de experiencia desarrollando proyectos de software alrededor del mundo y nos honra con su presencia aquí la mañana de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, buenos días a todos. Michelle, gracias por estar con nosotros. Que vamos a hablar de software. Sí. Ayer teníamos a un ingeniero, en redes, le hicimos también la consulta de las elecciones y aunque Terrero, vamos a desarrollar un programa, yo diría que bien educativo con respecto a este tema del proceso de votación electrónica en República Dominicana. Yo le quiero hacer la primera pregunta. ¿Hubo un algoritmo o no? Bien, bueno, qué bueno mencionas que uno de los objetivos versa sobre la parte educativa. Exacto. Porque ha habido demasiados conceptos que ahora la población está manejando completamente, ¿ok? Como eso de algoritmo, como código fuente, como alteración. Palabras que de pronto nunca habíamos escuchado, no habíamos utilizado y ahora esos aparecemos términos, todos, sí. Sí. El código QR. El QR, correcto. Ajá. A nosotros los que nos involucramos en el mundo informático, ahora cada vez que nos ven, nos preguntan por el código fuente. Exacto. Todo el mundo. Entonces, bueno, se habló mucho del tema algoritmo y código fuente, que fueron los primeros. Quizás vamos, para contestar tu pregunta, estar un poquito más en contexto de por dónde vino ese tema y por qué se mencionó. En este proceso novedoso que hemos tenido por primera vez de votación, donde es una votación automatizada, que es vamos a decir, un híbrido tradicional más la incorporación de un computador para el proceso de votación, no una votación digitalizada completa, ¿okay? Sino es un híbrido. Se compone de dos elementos, el elemento de hardware y el elemento de software. De nuevo, terminaremos en bueno, definir esos dos conceptos, definirlo claro. Sí, correcto. En la parte de hardware es la infraestructura que se usaba para el proceso de votación, entiéndase los computadores, la pantalla de votación, la impresora y la comunicación. A grandes rasgos, eso consolida lo que es la infraestructura, lo que se llama hardware, que también se ha mencionado. Sí. ¿Okay? Y por otro lado, el software, el programa, el cual la Junta Central Electoral desarrolló para la ejecución de dos cosas. O sea, un programa desarrollado localmente. Sí, la información que tenemos es por el equipo de desarrollo de software que tiene la Junta Central Electoral, que siempre ha tenido toda la vida. Inclusive es de las instituciones históricamente más antiguas con uso de computación en el país. Sí. Entonces, el componente de software se desarrolló para varios pasos. Primero, para la consulta del ciudadano cuando iba a hacer el proceso, para la votación en sí, que imprimía el voto, y para luego la emisión del acta. Todo eso son componentes de software con algoritmos, todos, porque todo software tiene algoritmos, todo software tiene reglas de ejecución. Sí. ¿Okay? Como la descripción del proceso. Lo que debe hacer, ¿okay? Es decir, el software que a su vez, y ahí aprovechamos y vamos a introducir el concepto del código fuente que tanto se ha hablado, y que fue lo primero que se habló, el software se divide prácticamente en dos componentes, el código fuente y el código objeto. Entonces, el código fuente es donde el programador escribe las instrucciones de lo que ese programa va a hacer. Todos los software que ustedes están utilizando, entiéndase ahí WhatsApp, Gmail, Facebook, Instagram, están programados con algoritmos, todos, que hacen determinadas funciones. Usted presiona una foto y la expande. Eso es porque está programado así. Es decir, que ese algoritmo se preparó, se concibe previamente a que sea así. El código fuente, que obviamente lo hacen los programadores, hay que conocer programación, hay que conocer lenguajes de programación, que son muchos en el mercado, y han sido a través de la historia, desde el año
60, vamos a decir, para acá, vienen desarrollándose diferentes lenguajes. Entonces, ese código objeto se convierte en un código fuente, perdón, se convierte en un código objeto. Y lo que se ejecutó en el proceso de votación fueron códigos objetos. O sea, el código, perdón, estamos en clase, ¿verdad? Sí, así es. El código fuente Sí, se convierte en código objeto. sí. Ok, ¿cómo definimos la Sí, el código objeto es, técnicamente se le llama la compilación, la validación de ese código que esté correcto y se lleva a otro archivo que es mucho más pequeño generalmente, no modificable, y es el que uno ejecuta en los computadores. Es decir, todos los programas que ejecutamos todos a diario, que son programas, en el celular todo lo que está ahí son programas hechos por equipos de desarrollo, son objetos. Todo lo que estamos ejecutando ahí, y es un término técnico, ¿ok? Son objetos. Es un archivo más pequeño, es un archivo en un formato hexadecimal binario, una parte técnica, que es el que se ejecuta. Claro, yo puedo tener un fuente, genero un objeto. Si hay una alteración de los programas, el que como quiera va a ejecutar es el objeto, el fuente no ejecuta. El fuente es la maestra, es el padre, el cual yo convierto a otro objeto, que es el que sí se ejecuta en las estaciones. Se habló de alteración de ese código, definitivamente es posible, nada puede decir que no, es posible, puede decir que sí, puede decir que no, pero al final el que se ejecuta es el objeto. Yo puedo tener un fuente, genero un objeto que me sume 2 más 2. Ese fuente lo modifico y tengo un objeto que es 2 más 2 más 1. Entonces tengo otro objeto del mismo fuente, ¿ok? Que lo modifique y genero varios objetos. ¿Cómo saber qué hace, cuál es el fuente de los objetos? Es muy difícil, esto es un poquito técnico. Es decir, que yo puedo tener en el proceso de votación, muy bien, de las 7,000 y tantas, diferentes objetos que hagan cosas diferentes. Totalmente posible. Pero habría que individualizar cada máquina. Correcto. Cada software. Es correcto, qué bueno que se entendió. Es decir, hubo 7,000 y tantos objetos corriendo. Exacto. Independientes. Recuérdense que el proceso era independiente, por eso es que automatizado, no digital. Si fuera digital, tuviese todo que ir juntos. Usted lo que esté viendo como que en esa parte del algoritmo sería muy difícil haber participado. Realmente es muy difícil, es decir, aquí un elemento, es de alto riesgo hacerlo. Es decir, es de alto riesgo hacerlo. Porque hacerlo implicaría que habría alguna bitácora que se va a determinar. No, habría que hacer un apagón, un fuego, pasar un apagón, para entonces entrar y cambiar y entrarle un software diferente a los equipos que estén en cuestión. O que previamente ya viniesen con el software diferente. Porque recuérdense que hubo una maleta, un kit. Pero el software se hizo in-house. Sí, pero si vamos a buscar si se puede hacer, lo que se hubiese hecho es instalar diferentes programas y distribuirlo porque ya venían. No había que, como dice Michelle, que hacerlo en el acto. Recuérdense que hubo un 80% de mesas donde no se iba a contar manual. O sea, correcto. Okay, entonces, muy bien, yo puedo decirle que a este grupo de mesas se va un objeto que hace algo diferente a los otros. Correcto. Y como eso se iba, vamos a decir, en una caja negra, salía así de la institución. No estamos diciendo que se hizo, ni que no se hizo, sino que es posible. No, ahora lo que estamos evaluando es eso, es la posibilidad. No estamos diciendo que se hizo o que no se hizo. Pero de todas maneras, yo lo que leí, totalmente neófita, lo que llaman la carretera virtual privada, que era lo que la Junta Central Electoral tenía cuando se conectaban esas máquinas, porque no estaban conectadas permanentemente, solamente cuando iban a mandar la data. Así es. Era una carretera virtual privada. Sí. Esa carretera se podía interceptar, no sé si se dice así. Eso es importante, lo que pregunta Marcela. Me imagino que hablando sería como parte del flujo del proceso. O sea, ¿hasta qué punto las telefónicas, por ejemplo, te dicen, no hubo ningún intruso en mi carretera? Bien. Pero, como dice Marcela muy bien, estábamos trabajando en 2 ambientes. En un ambiente en línea en un momento determinado, en un ambiente offline, o sea, fuera de línea. Así es. Que significa que un USB X tenía una información y la poníamos en otro sitio. ¿Hasta qué punto de ese USB, de aquí, hasta ponerlo allá y mandarlo, pudo haber alguna infectación?
Sí, bien. Ok. Las comunicaciones, como se menciona, era totalmente, el término técnico es stand-alone, es decir, las estaciones stand-alone, es decir, ese es el término técnico. Las estaciones estaban independientes, solas, ¿ok? En 2 momentos estaban transmitiendo. Creo que hubo un boletín cero para confirmar que estaba ahí un USB con un módem de comunicación o una red privada, ¿ok? Y al final para emitir el acta. Bien, entonces, el tema de que si se puede yo montarme en esa carretera, totalmente factible en la medida que conozca las llaves y los accesos a esa red. Es decir, evidentemente, si voy a hacer eso, lo que voy a tratar es no, quizás ni de violarlo, sino de conocer cuáles son las credenciales para accederla. Porque esas credenciales las tenían personas. Claro, los que lo hicieron. Los que lo hicieron la tenían, Claro, correcto. Es decir, claro. esas credenciales eran quizás más sencillo conseguirlas que alterarlas. Que hackearlas. Que hackearlas, correcto. Es decir, lo que se podía hacer también. Ahora bien, eso para mí, ¿ok? Es indiferente de lo que se está hablando, el tema de que se altere, o en el proceso no. Porque realmente, si hubo una alteración del resultado, fue un código objeto, el cual al momento de emitir el acta, alteraba los números, quitaba de uno y ponía otro. Okay. En esas mesas no se contaba, no se iba a contar, el voto salía correcto, es decir, salía correcto el de cada quien, pero al momento de transmitía algo diferente. Eso O sea, podía ser. Eso es, claro, totalmente factible. Recuérdense que eso, lo que hablamos. Pero si la gente ve su físicamente. Sí, sí, pero nunca, el acta que va a salir es el acta alterada, no la sumatoria de los votos. Alterada, es decir, yo marqué 3, por decir algo, candidato A, y marqué 2, candidato B, y cuando emito el acta que se va para la Junta, aparece al revés, o aparece 3-1 y 2 otro, 2 y 3. Eso es posible. Totalmente posible, es decir, eso es totalmente ¿Y posible. entonces Y por qué entonces- se acepta un tipo de votación automatizada si tiene tantas... Esa vulnerabilidad. Exacto. Ok, a mí me ha sorprendido cómo los partidos políticos, y ahí vamos a incluir al equipo de Leonel Fernández, el presidente Fernández, el equipo de Luis Abinader, permitió, pero no una semana antes, ni 2 semanas antes. Meses antes, permitió el no hacer conteo manual. Es decir, eso no tiene sentido, no tiene... el que conoce un poco del mundo de software sabe todo lo que se puede hacer. Entonces, la única garantía que se tiene para que validar que realmente fueron los resultados es un conteo manual en todas las mesas. Está bien, pero la Junta lo hizo posteriormente. Vamos a suponer que no se hizo, no se acordó, pero cuando la Junta lo decidió... Bueno, pero él está hablando a futuro, porque el problema es... Correcto. Él está hablando, ya tuvieron que hacer lo que lo ideal hubiera sido no hacer nada. Correcto. Hicimos un 20, después un 50, después el 100. Bien, pero ahí lo digo porque Sí. entonces cuando se hizo el 100, Sí. la Junta casi llega al valor correcto Sí, de las actas. correcto. Digo casi porque había Sí. una diferencia de 900 votos o lo que Sí, fuera. 200 votos más uno y 100 al otro. O sea, eso puede ser un problema del conteo. Sí, sí. Hola. Totalmente válido en un universo de casi 3 millones de Correcto. transacciones. Ese margen de error no hay problema. No hay problema con O sea, eso. eso es inmaterial. Cuando nosotros hacemos proyectos en el sector privado, en bancos, telefónicas, cuando manejamos data, ocurre eso mismo. Ok. Entonces ahora, la pregunta. Si eso pudo ocurrir de que, por ejemplo, el voto sale bien y yo lo chequeo, Sí. voté por el tal y voté por tal y, Así tal, es. y lo entro en mi cosa. Así es. Cuando sale el boletín acta, El acta, sí. entonces ahí puede haber un cambio. Correcto. La pregunta es, Sí, a lo interno del software, sí, ese que venga a hacer la auditoría post-mortem, sí. forense, como le Sí, pueden llamar, así es. ¿puede determinar eso? Lo puede determinar, pero obviamente quien está con la intención y capacidad de hacer eso que hablamos, tiene la misma inteligencia para eliminar ese proceso y ponerlo correcto. Ah, no me diga. Ah, pero claro, es decir, yo puedo que se ejecute y que inmediatamente el acta termine, reverso el proceso. No me diga. Por eso es que, Entonces ahí había vulnerabilidad bastante entonces. a medias, porque si tú cuentas la mesa, ya se eliminan todas las vulnerabilidades. Claro. Es decir, y la contate. el romper las vulnerabilidades es un proceso manual. ¿Cuál? Contar votos. Se puede interferir, se puede alterar el código, lo que usted quiera, puede todo, pero al final... Entonces, una pregunta, porque primero es bueno decir que lo que nosotros estamos aquí hablando es de posibilidades. Correcto. Así Porque es. aquí se cerró el proceso y todo el mundo sabe que
que aquí no se está cuestionando ningún tipo de actividad, sino lo que pudo ser, inclusive ese cuadrado en todos los votos. Pero vamos a hablar ahora hay una parte, uno como dominicano dice, entonces siempre vamos a tener que para cuadrar hacer un conteo manual. Sí. ¿Por qué entonces tenemos que hacer una votación electrónica? Sí, sí. Imprímeme mis 4 boleticas que yo vuelvo a marcar si van a volver a contar. Sí, sí. Podemos utilizar una figura para contestar esa pregunta. Fíjate que generalmente en las loterías, las loterías, el resultado de los números que salen, ¿cómo son? Generalmente manual, bolitas que se cuentan. Sí. Muy bien puede ser un software que genere el número aleatorio de quién ganó. ¿La población lo va a aceptar? Muy difícil. ¿Por qué? ¿Qué va a pensar? Que está manipulado. Que está manipulado. Claro. Esto es un ejemplo. Es decir, las loterías en el mundo son las bolitas de ping-pong dando un resultado manual. Sí. ¿Ok? Porque ahí la gente lo está viendo y se elimina la duda. Entonces no hay posibilidad, yo creo que esa es la pregunta, de hacer un código, un sistema de votación electrónico inviolable. Es muy difícil, es muy difícil. Por eso la tendencia muy es... O sea, nosotros tenemos jueces de la Junta que se tienen que corromper, se tiene que corromper la telefónica, todo lo de la mesa, las pruebas que hagan con esto. No necesariamente. O sea, tú no puedes llegar a una mesa y decirle al equipo, ¿cómo se llama? A los representantes de cada partido y de cada tendencia, a los delegados. Vengan, vamos a hacer una votación en cada uno. Sí. Se abre la mesa haciendo una votación de 5 votos. Y vamos a tirar un primer boletín de prueba. Sí. Y vamos a ver que nos está dando lo mismo el cuadro. Y ya con eso no habilitamos una máquina. No. Para no tener que realizar un conteo manual. Porque a mí me gustó mucho recibir mis resultados de mis elecciones automáticos. Bueno, dos temas ahí. Realmente no. En el momento en que exista un código que esté accionando la actividad, ese mismo código puede ser alterado de múltiples formas. Es muy difícil controlar el que no se pueda alterar eso. Muy difícil, extremadamente difícil. Por lo cual, la comprobación manual hasta ahora es un elemento fundamental. Ojo, el proceso fue muy fluido. Soy de la opinión que ese proceso debe mantenerse. Y en este caso, hemos visto muchas críticas al equipo de la Junta en ese sentido, pero yo entiendo que el trabajo que ellos hicieron con la logística de votación fue muy bueno. Es decir, lo que ellos se idearon está muy bien con el kit. Y lo que votamos, vimos que el proceso fue muy rápido. Muy rápido, sí. Primero, visualmente agradable, que es importante hoy. Es decir, la pantalla estaba muy bien diseñada, bastante grande, bonita, rápido, y muy intuitivo. El push Así era es. fácil. La salida del voto rapidísimo. ¿Ok? Es decir, eso, felicidades, eso está súper bien y debe mantenerse. Dos elementos ahí, y ustedes lo mencionaron, de cara al futuro. Uno, yo lo digo así de duro, es decir, La transmisión. si yo fuese a competir en la Junta de Vecinos, o hasta del residencial donde yo vivo, si no me cuentan, yo no participo. Okay. O sea, Tan drástico como eso, hablando de una persona que vive de software, estudia software y cree en el software. Por eso lo digo, exactamente por eso lo digo. Entonces ahí faltaron asesores. Yo no voy a ningún proceso digital totalmente, no participo. Entonces el tema de que la información de las votaciones se haya dado tan rápido, que es lo que decía Michelle, que le gustó, y a todos nos gustó, porque eso de estar esperando y a él también le gustó, lo acaba de decir. Fabuloso. Pero no sería prudente hacerlo antes de el conteo manual. Ojo, el tema del flujo tiene sus bemoles. Quizás hay una escuela que está diciendo que boletines pudiese ser mejor que el resultado continuo. Online. ¿Por qué? Porque en online se pueden ver lo que se vio, que son unas alteraciones de patrones de comportamiento. Sí. Cuando un boletín... Pero si el patrón es el patrón, o sea... Sí, pero es un efecto como psicológico, ¿ok? De que si salí ganando, ya no se puede alterar ese patrón. Que es diferente a que si yo voy a lanzar cada 20%. Es decir, ya no se ve tan drástico ese cambio. Eso es un tema a evaluar.
Si se cuenta manual, me inclino porque sea en línea. Ahora, que sea en línea cuando todos terminemos de votar. Exactamente. Porque yo estaba en mesa, en fila, yo terminé a las 5:30 de la tarde de votar y ya yo tenía resultados en el celular. Sí, yo también. Eso crea un efecto negativo. Y a la gente le gusta votar por el Pero que... eso estaba aprobado. Sí, perfecto. Y ese Sí, otra, sí. todos los procesos estaban aprobados. Con Sí, ese- sí, lo Claro, dejaron pero pasar. digamos que Lo fue un dejaron ensayo, pasar. porque estos eran primarias. No, pero sí, como pero- quiera, era primaria de Sí, pero determinado estaban aprobados por el candidato. partido, ¿cómo Ok, se iba a pero transmitir? las Sí. cosas O sea, que después totalmente, vemos de no han acuerdo. sido Pe- correctas. Perdón, quizás, mire qué pasa. ¿Por qué lo vimos? Porque la Junta le dio facilidades a los canales de televisión para conectarse Así es. y transmitir lo que ellos estaban recibiendo. Así Y es. las redes Posiblemente sociales la Junta, y como diríamos como temas a futuro, Sí. lo que debe hacer es, tú tienes permiso para conectarte a mi red, Sí. pero cuando yo termine, te lo voy a dar. O sea, Correcto. no entras hasta que yo no diga, terminó de votar todo el mundo, conéctate. Así es. ¿Ok? Sí, así Eso fue el es. problema, porque es verdad, si yo estoy en la mesa votando y veo, Sí. pues mira, está ganando fulano, ya me puedo cambiar el comportamiento, dependiendo. Sí, exactamente. Sí, Hay, sí. hay Pero- quien, hay quien le gusta Sí, votar por el que a- gane. Correcto, sí. Hay otro aspecto que no se ha mencionado, que es muy, muy técnico, que es el que particularmente más me preocupa, y no se ha mencionado en las discusiones. Cuando uno se apersonaba, que le daba la cédula a la persona, leía con el código QR, Aquí está mi cédula. exactamente. Por ejemplo, ¿cuál es Así el código QR? en Ah, internet? está detrás. ¿Qué dice? Ese No, que es- es lo que se es un- escanea normalmente. Ah, ok, Ese. ok. Eso es igual que el código de barra. Sí, sí, es el código de barra, Es exactamente. un código de barra, pero más Código de rápido. barra aquí, un Ok, código QR. ok. Entonces, Eso, ese código eso de dentro barra, tiene tu número de cédula. Exacto. El código de barra también tiene tu número de cédula. Ok. Es decir, es lo mismo. Y hay otras tecnologías más Ok. también. Entonces, al leerte esto, en la estación de trabajo de la mesa principal aparecía Andrés Terrero. Bien, tuvo botas en esa mesa, en ese colegio. Y luego la presidenta, creo que es ella o otra funcionaria, presionaba una opción para que se habilitara en la pantalla. la pantalla. El primer secretario, el de la derecha, era el que Habilitaba en la estación que te recibió Sí. un botón para que se habilitara. Eso quiere decir que esa estación estaba conectada con la estación de votación. Con el padrón. El padrón lo tiene necesariamente en una base de datos local. Ok. Todas las 7,000 y tanto tenía copiado el padrón, que eso, Sí, sí. vamos a decir, no es nada, Sí. donde hay un punto ahí que observo y que no sé cómo también lo permitieron, es la estación de votación estaba conectada a esa computadora, a ese computador, y al momento de tú apersonarte, de poner tu cédula, le daban al botón y se habilitaba para que tú fueses. Ah, pues entonces sabían por quién yo votaba. Entonces, no hay forma hoy, no hay, de comprobar que se grababa por quién votó cada quien. La trazabilidad que dice. Se ha dicho muchas veces que sí. Que se dijo que no, ¿eh? Dice, 1000 veces se ha dicho que no, pero la pregunta es, ¿y por qué se aceptó? Esas dos computadoras estaban conectadas por cable. Es decir, había un cable, UTP, que es el cable de las redes, que estaba conectado desde ahí hasta esa estación de votación. Eso no se debió permitir nunca. Es decir, yo como O sea, ciudadano... entonces ahí se violaba el secreto del voto. No estoy diciendo eso, Ah. pero da la posibilidad a eso. Ok. Yo como ciudadano, yo Sí, objetaría... pero yo le voy a decir una cosa, ingeniero. Usted aquí ha dado unas informaciones que, por un lado, hablando de sistema electoral, nosotros tenemos que sentarnos a pensar si nosotros vamos a continuar con esto. Sí. Exacto. ¿Verdad? Porque eso aquí hay muchas cosas, pero por el otro le voy a decir que si lo que usted está diciendo es así, el mundo no existiera porque usted tuviera 100 millones de dólares en su cuenta hackeando un sistema bancario. Bueno, se Porque está- es vulnerable entonces. Entonces los hackers van a saquear la junta de un paisito y no se van a llevar No, los tesoros Michel, que están en se hace todos los días el hackeo. La protección, sí, se Se hace. hace todos pero los no días. no con millones, No. como usted está hablando, dice que con una tarjetita, con un aparatico, déjame agarrártela en el bolsillo. Si No, va y claro. Se van a los discos duros. Pero ¿qué se hace? Sácamele un centavo a cada cuenta del mundo, Fran. Lo hacen, ¿eh? Pero lo que hay que hacer es mitigar eso, protegerse. sí. Claro. ¿Qué tú haces? Tú le dices sencillamente... O contar manual, o sea, tú tienes una contadera y después que tú le dices al banco, ¿cuánto tengo en mi banco? 2.344.000. Un momentico, cada vez que yo pida el balance, tráeme el dinero para yo verlo y que sea diferente al del otro. Sí, pero ¿Cuál es la sugerencia? La sugerencia ahí iba a seguir igual, pero la sugerencia porque para el próximo también, que sean estaciones independientes, que no haya la posibilidad de que alguien pueda almacenar en la base de datos del padrón
por quién votó cada quien. ¿Ok? Esa conexión hay que quitarla. Alternativas para la Junta. Cuando el voto salía, inmediatamente ponía la pantalla de nuevo para el próximo, sin tener nadie que da instrucción de habilitar pantalla. Es decir, votaste, es decir, te recibí, no estoy conectado, voy hacia allá, no hay una conexión, no hay un cable como había, ni siquiera wireless tampoco. Hago mi votación, se imprime y la pantalla ahí mismo vuelve y se refresca y se la deja lista para el próximo. ¿Y por qué es que aquí todos esos tollos nada más lo hay en este país? Todos los países que usan ese sistema no tienen ese problema. Por eso es que nada más hay 5 o 6 países usándolo. Solamente. Esa es la razón, ¿Y Michelle. los otros países qué hacen? Manual. ¿Y en Estados Unidos qué hacen? Yo le di seguimiento a todas las elecciones de enero para acá. ¿Y en Estados Unidos? El 35% es digital, pero el 65% es manual. Sí, Entonces, yo le di seguimiento de enero para acá a todas las elecciones de todos los países. Yo entraba a France, al canal France Telecom, creo que es, y que lo veía, Noruega, Finlandia, Abandonaron España, el sistema. todos manuales. Es decir, ¿por qué? Por la preocupación, lo que está diciendo Michelle. Es decir, entonces vamos a volver a la camioneta que fulano se llevó la urna, que perdió y secuestró la urna que venía de camino para no poderla recontar. No, tenemos que seguir con el sistema. Insisto, el trabajo que hizo la Junta fue muy bueno, técnicamente bueno. Un palito. El equipo de software de ellos es bueno, ¿ok? Claro, debe mejorarse, es un primer ensayo. ¿Qué deben hacer? Primero, porque hubo unos problemas técnicos que surgieron ahí también, que tampoco han salido, de que se mostraban unas pantallas al principio. Recuérdense que hubo un shutdown en un momento y se cargó otra pantalla diferente después. ¿Cómo? Es decir, eso lo identificó. Sabía. Técnicamente lo vimos nosotros. ¿Cómo fue la cosa? Los técnicos. Ok, ellos tenían unos gráficos proyectando, recuérdense, ¿verdad? Utilizando una herramienta, en este caso me dicen que es de Microsoft, ¿ok? Publicando. Ese programa se hizo un shutdown, se bajaron los programas y luego se subieron. Cuando se subió, la forma de ese programa que subió es diferente a la anterior. Eso solamente nos podíamos dar cuenta lo que vivimos el día completo haciendo esto. Es decir, entonces eso creo un poquito de malestar. Vamos a ver si yo entendiendo. Yo estaba mirando. Sí. Por ejemplo, cuando la barra, estaban las dos barras, Sí. aparecía en un momento determinado el número de votos y porcentaje, no sé. Y en un momento después terminaba, salía solamente una sola información. ¿A eso se refiere? No, lo que nosotros detectamos fue algo más puntual. Los formatos de los números, los votos, 2.250 votos, eso tiene un formato numérico de presentación. Hay dos formatos conocidos, ¿verdad? Más comunes. El formato americano, donde los miles, ¿quién los representa? La coma, ¿verdad? Y el punto, los decimales. Exacto. El europeo es al revés. El europeo es punto los miles y coma los decimales. Así mismo, en Argentina también. Exacto, Sudamérica usa ese esquema también, ¿ok? Muy europeo, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros usamos el formato americano. Pero iban ellos. Bueno, los apellidos de ellos, su mayoría son europeos. Sí. Bien, entonces, ¿qué vimos? Cuando se cargó la primera, tenía un formato europeo los números. Cuando se carga la segunda, aparece con un formato americano. ¿Y qué pudo haber pasado entonces ahí? Eso, de que hubo el cambio, Deja la incertidumbre Wow. de qué pasó. Puede ser un tema muy simple. Qué observador, o sea, yo no me di cuenta de eso. No lo saben los pero técnicos. claro, Es El correcto. técnico lo sabe. Justamente. Eso es a lo que ellos deben explicar, por qué pasó eso, Ok. pero no Pero deben la primera explicar. En vez igualdad la de primera condiciones, vez- ¿verdad? Para todo el mundo. Eso pasó para todo el mundo. Sí, Es exacto. la primera vez que yo oigo este reclamo o esta observación. Sí, eso no ha salido en redes. Eso no ha salido en redes. ok. Eso es un tema. Ahora, lo que hay que hacer es prepararnos para el próximo. Debe seguir el proceso, debe seguir como está. Ahora, punto 1, esa estación de votación debe estar desconectada. No deben dar la oportunidad ni el chance a que alguien objete que se almacene el voto de cada ciudadano. Eso debe romperlo y debe estar tácitamente Entonces, con establecido. eso, que usted considera que con eso de haber hecho el voto, de haberlo contado manualmente, esa es la solución al problema. Esa es la solución al problema. Haberlo Es contado para que no haya problema. 45 minutos Que más. no haya dudas. Y la respuesta que dieron las telefónicas por escrito, de que nadie interfirió en su sistema, Sí, muy bien. ¿es muy válida? bien. Es válida, porque lo que te digo, si yo tengo tu clave, Entonces, puedo entrar. ingeniero, desde su punto Exacto, de o sea, vista, aunque, o sea, si tengo autorización para entrar, no fue violación. Yo no soy exacto, yo no soy desde su intruso. punto de vista, aunque yo quiero que Terrero cierre la parte final con un poquito de lo que es la auditoría Auditoría, del sí, proceso, pero desde su punto de vista, independientemente de lo
qué corregir, qué sugerir y qué es vulnerable o no. Lo que usted ha visto, los reclamos electorales que se han hecho al proceso, tanto con las pruebas, los argumentos como las respuestas, entonces han sido corregidas. No veo alguna prueba válida que puedas decir aquí hubo un problema. Con lo que ha Si salido. se contó manualmente. Con lo que ha salido. Y todos Claro, tenemos y lo que se ha información, documentado, porque por exactamente. ejemplo usted coge ante el Tribunal Superior Electoral y dice, aquí hay el problema, aquí está mi queja, ok, dame la dirección, el nombre y el hacker y no lo pones, entonces lo otro se quedó en un discurso. Es así, es así. Realmente con las informaciones que todos manejamos, públicas, vamos a decir que lo resumiría en que realmente, desde mi punto de vista, una auditoría forense hoy, yo no le veo sentido a eso. No. No le veo sentido a eso. Los elementos que han salido, son muy difíciles de comprobar. O sea, lo que tenemos público, realmente. Lo que tenemos público, Sí, claro, a sí. menos que haya otra cosa. Exactamente. Exacto. Con bueno, que inclusive el informe de las Sí, porque yo universidades. veo muy tranquila a la Junta Central, todo lo que ha pedido se lo ha buscado. Sí, el informe de las universidades, que fue un informe técnico bueno, es decir, Muy yo bueno, lo revisé. yo lo vi, 38 Es páginas. un informe técnico y las personas que lo hicieron buenas. Quizá le falta un aspecto porque no son auditores, Exacto. y es que las firmas auditoras lo primero que ponen cuando emiten un informe es lo que yo estoy presentando es lo que tú me entregaste. La opinión. Sí. Es decir, más de ahí yo no me comprometo. No me comprometo, correcto. Entonces, hasta ahí fue correcto. Bueno, así yo me Quizá- acuerdo cuando un banco importante quebró aquí, que se cuestionó algunos ahorrantes que decían, pero yo puse mi dinero ahí porque eso lo auditaba la Price en ese momento, creo que la Price Waterhouse, ¿verdad? Correcto. Y la compañía, cuando cuestionaron al auditor, dijo, sí, pero yo hice una auditoría con los datos que me dieron. Sí, Exactamente. pero debo decir, y lo voy a decir como profesional de la contabilidad pública, eso ha cambiado. El riesgo que asume el auditor ha cambiado, porque ya tú eres corresponsable, porque tú tienes que hacer mucho más pruebas, más técnicas, en lo cual tú te tienes que involucrar. La carta de representación que dice, yo digo que todo esto lo hice porque tú me lo entregaste, eso no es un salvoconducto. No, correcto. Y por eso están todas las demandas internacionales a los auditores y a las firmas de contadores. Ahora bien, una cosa breve y entramos a la parte final. Sí. Por ejemplo, yo veía en un video que circularon por ahí Sí. que un joven cogía una cédula Sí. y hacía así, le tiraba una foto y se la devolvía y le daba unos cuartos a la gente. Eso lo hacía todo el mundo, ¿no? Sí, Pero sí. ¿qué buscaba con hacer la foto ¿quería ver la cara de la gente o quería ver qué? Bueno, que esas son especulaciones, ¿verdad? Sí. ¿Por qué ahora lo sofisticaron? Sí. Porque era tan sencillo como enseñar la cédula. Ahí pudiera estar validando que esa persona vota en esa. Recuerden que estamos hablando ahí de una compra. Exacto. Validando que esa persona vote Vota en en ese ese sitio, recinto. en ese recinto, para asegurarme de eso, te voy a pagar, pero tienes que asegurarme. Algo más sofisticado y que se pudo haber dado, y no se pudo haber dado, es yo comprobar que él hizo el voto por un candidato particular. Ok. ¿Y cómo se puede Si hacer se eso? grababa esa información, que no lo sabemos, sí o no, no estoy acusando a nadie. Lo que usted está diciendo desde ahorita es que si la única forma de comprobar el voto es contando manualmente, entonces es imposible saber. Póngale un tape a la cámara de la pantalla. Quiten la cámara de lo que hay. Lo que pasa es que no. Desconecta el cable y ponle un tape. Ni me pueden tirar una foto, ni me pueden saber por quién voté yo. Pero el lector del código QR Sí. de la cédula estaba conectado a la computadora donde estaba la pantalla táctil Correcto. que ibas Sí, a así es. hacer el Que voto. es lo que él dice que no- Y que Que eso puede. no es debe lo que ser, eso puede- no debe ser. Ok. Y eso es lo que puede Provocar. hacer Bueno, una pero eso es lo que. trazabilidad, Por eso como es que le yo llaman, decía ¿verdad? que en un momento dado, cuando tú dabas tu cédula, Sí. si tú no estabas inscrito en el PRM, Sí. tú recibías una pantalla que nada más tenía PLD O ninguno. o ninguno. Si tú estabas inscrito en el PRM, tú recibías PLD, PRM y ninguno. Desde que eso ocurre, ahí está, por eso estaba conectado el sistema. Yo llegué, todo el mundo dijo, pero tú sí tardaste, porque a mí me causó lo que le pasó a la mamá de Gonzalo Castillo. Todo el mundo llegó ahí pensando que iba a encontrar tres Opciones. sea del PLD o sea del PRM, y encontró, el que era del PRM, el PLD encontró dos. Sí. Sí. Sí, no, estoy de acuerdo. Esa conexión Entonces la probablemente- máquina sabía que...
Es correcto. Ese es un tema de que hay que alterar. Exacto. Bueno, ahora no va a ocurrir porque que hay ahora... que mejorar, digamos. Sí, es correcto. Sí. Pero que ahora no va a ocurrir porque ahora la pantalla debe ser igual para todos. Nada más Bien. una última pregunta. Ok, para es terminar. verdad, porque ya para unas elecciones generales ya no hay imposibilidad de votar Mire, por uno o por otro. así es. Hay posibilidad Mire, de votar por cualquiera. así es. Mire, Ok. una cosa importante, yo creo que es importante para todos los que están esperando información. Sí. Lo que se ha discutido aquí es que la Junta Central Electoral emitió una resolución donde aprobó hacer una auditoría Bien, técnica sí, al sistema, correcto. al software y Y al al hardware. hardware, así es. Perfecto. No lo hicieron. Esa es No, la previa. La previa. Sí, sí, así no lo es. hicieron y no lo reclamaron los actores. Es correcto. No la reclamaron, porque por más que tú digas ahora, Sí. yo dije, no, esto es formalmente esto, si no, No no lo voy. reclamaron porque en enero, cuando se hace la reunión, que la firman todos, pidiendo la auditoría, el PRM y el PLD no la querían. Quien la quería era Guillermo Moreno. Todos aprobaron, pero como Guillermo Moreno no fue al proceso no pidió más. de cosas, los otros dos no la querían, Entonces, mira, ahora la quieren. Ahora miren, Así es. ahora mira lo que yo... Ya es muy tarde. Mira lo que encontré hoy. Que en un periódico de hoy, dice lo siguiente. Junta Central Electoral cambió una auditoría técnica por la forense. Así es. Entonces yo leo ahora y digo, oiga lo que entiendo, ¿eh? En vista de que el pasado lunes la Junta Central Electoral decidió realizar una auditoría forense al sistema de votos, que fue la última resolución, la institución canceló un proceso de contratación de una empresa que haría una auditoría técnica. Óigame, estoy diciendo aquí que ellos habían contratado. Dice, en ese sentido, el lunes pasado, la Junta, el Comité de Compras y Contrataciones de la Junta Central Electoral notificó a la empresa Guzmán Tapia, que es PKF, Sí, la firma internacional Sí, es PKF, sí. Partner Care Foster, y Consorcio Pontezuela Bridach. Ellos que se habían le habían cancelado el proceso porque dado los tiempos de ejecución que habrían propuesto resultaban largos en la relación. O sea, la Junta había decidido esa auditoría. O sea, ya el Comité de sí. Compra había decidido. No lo sabía. Ah, sí, sí, claro. Sí, sí. Pero ahora dicen, mira, te mandamos una carta diciéndote, cancelamos ese proceso que ya tú habías ganado, Sí. porque ahora nos vamos a una forense. Entonces lo que estamos diciendo es, si la forense, como usted acaba de decir, a lo mejor no van a encontrar nada. Sí, además puede tomarse mucho tiempo esa. Exactamente. Y ojo, y esos valores que se están hablando son inaceptables. Los valores del costo. De la auditoría forense, Claro. por el amor de Dios. Claro. Es decir, 10 millones de dólares. Esa auditoría no pasa de $200,000. Como mucho. Como mucho, Sí, por sí. el amor de Dios. Es No decir, digas eso... Y entonces, Y tampoco el tiempo, tampoco es un tiempo. Y porque tampoco. Esto es todo tecnología. Sí, mi opinión ya técnica, esa auditoría hoy no tiene sentido. La recomendación es que se preparen para lo que viene, que hagan prueba de estrés, que hagan, que Bueno, tomen pero esas que el grupo de recomendaciones. Leonel, ellos son que van a buscar a la gente que la hagan, porque yo creo que si la van a hacer, deben dejar, y si ellos están tan tranquilos, que designen quién va a hacer la auditoría, el grupo de Leonel Fernández. Si es ese grupo, mi temor es que legitime el proceso, esa auditoría. Legitime el proceso. Entiendo que ahí ya no se va a encontrar nada. claro. Si se hace y es promovido por el grupo del presidente Fernández, lo que puede ocurrir es que legitime el proceso. Bueno, esa pero está auditoría. bien, si lo Bueno, van a pero, hacer. sí, O sea, pero ¿qué tiene? le va a llevar- Porque el grupo no quiere encontrar la verdad, lo que quiere encontrar es que hubo un tiene problema. que ser la verdad. No, correcto, pero lo que quiero decir es que No, Ya Eso no. es una enfoque- preocupación. Lo que está diciendo para es- usted es una preocupación que salga la verdad. No estoy diciendo eso. Él lo que está diciendo es, primero dice que el decreto no es oportuno. Dice primero. Lo que pasa, ya no tiene, Y segundo, ya no tiene mucho lo que va a sentido con los encontrar es lo plazos que que está se ahí. tienen. Es decir, con los plazos que se tienen tan rápido, Sí. esa auditoría puede tomar 4 o 5 meses. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? A revertir todo el proceso ya, corriendo. Lo veo difícil que eso ocurra. Y además, los indicios técnicamente, los indicios que vemos es que no hubo, aparentemente no hubo esas alteraciones tan drásticas como se ha querido Entonces, los presentar. técnicos del presidente Fernández entonces están diciendo otras cosas. Claro. Los asesores. Bueno, Y al final tienen que devolverse cada vez que dicen una cosa. Estaba Hochigo, percúsame. El voto no aparece, la prueba no aparecen. crítica a que se Porque dejó hay algo, para hay último algo de todo lo que él está hablando analizar. No son las quejas puntuales que tiene que el presidente ha sido. Mejoras.
son mejoras. Oye, lo que. Bueno, Sí, pero sí, sí, al sí, sistema sí, son. así es. Sí. Óyeme, ninguna, porque tú tienes que ir a cuáles fueron sus. Su Comenzaste por reclamo, aquí, los reclamos, terminaste por los allí. reclamos, Sí, sí, así. Es mucho riesgo, todo eso que se ha hablado implica mucho riesgo de que se fugue información. Lo que pasa es que lo que igual no es ventaja, cuando tú coges a las 4 de la tarde y todo el mundo, todos los partidos están viendo los votos y todos los candidatos están viendo los votos y dicen, 3 y pico, y estamos perdiendo conteo de urna y estamos en la vaina. Arranquen. A votar. ¿Dónde están los 50 millones que estaban guardados ahí? Llévame esa gente, logística, llévame esa gente a votar para pasar. Eso fue lo que pasó. Así. Ahora, es el algoritmo. quizás resumiendo, enfocarse en mejorar el proceso, en blindarlo mucho más. Yo entiendo que muchos temas de vulnerabilidades lo dejaron abierto. Me parece que hubo confianza en números, en que no hacía falta, porque está holgado. Eso no se puede pensar, aunque usted vaya a jugar con los Yankees. Es decir, y los Yankees contra los Atléticos de Chivas, es decir, prepárese, es decir, los árbitros tienen que estar, el proceso tiene que estar correcto, eficiente. Aparentemente no se hizo, son recomendaciones para el proceso que viene, y temas como compra de votos es un tema fuera de la parte tecnológica. Claro. Sí, claro. Es decir, y eso evidentemente ocurrió y probablemente ocurrirá. Va a ocurrir, sí. ¿Ok? Entonces, Y ocurrirá manual automático y de todos los todas las colores y de formas. todos los sabores. Sí, porque la gente tiene un precio, lamentablemente. Como Es dicen, correcto, echa sí. la ley y echa la trampa. Sí. Ingeniero, gracias. Muchísimas Bien, gracias bien, le cómo damos no. al ingeniero Ariel González Guerrero, que vino a aclararnos este panorama del software tan a veces difícil de entender para neófitos. Y del como algoritmo nosotros. también. Y del algoritmo. De todo, el software. Muchísimas gracias, Bien, ingeniero. gracias a ustedes. Pausamos.